¿Está listo? No le meta tanto entusiasmo porque... Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que es estar promocionados. Yo no sé si a alguien le ha tocado alguna vez llegar a esa meta, a ese lugar tan esperado, donde tanto nos hemos preparado y donde de repente sentimos que Dios nos impulsa a una instancia superior. Diga conmigo, promocionados. Usted va a encontrar en Lucas, en el capítulo 4, la instancia donde Jesús viene del desierto, donde dice la Biblia que fue tentado por 40 días. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 4 que Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era, ¿qué dice ahí? Glorificado por todos. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice exactamente que entonces Jesús regresó a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo. Dice, las noticias corrieron rápidamente por toda la región, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos, ¿qué? Todos los elogiaban. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice que era estimado y honrado por todos. En este relato de Lucas capítulo 4 se va a dar que Jesús va a su pueblo, Nazaret. Y en Nazaret el asombro fue generalizado. El asombro fue generalizado porque nadie se imaginaba que el hijo de José, el carpintero, se iba a convertir en lo que se convirtió. Si usted lee bien la crónica, Jesús no comienza por su pueblo. Jesús comienza por Capernaum. Las dos tierras, los dos pueblos como base de operaciones del ministerio público de Jesús va a ser Zabulón y Neftalí. Yo siempre lo digo de una manera muy chistosa, pero en realidad me siento muy identificado porque Zabulón y Neftalí era la peor tierra. Diga conmigo, era la matanza. A muchos cuando le plantea la matanza entran en pánico, ¿verdad? Pero yo bendigo a Dios porque hasta nos están haciendo la autopista para que nuestros amigos de Capital cuando quieran venir no se asusten tanto. Bueno, si estaría contento, metería un aplauso, algo, no sé. Ya se está terminando la obra. Así que estamos saliendo de la hora crítica, de la hora de las tinieblas. Así que yo le diría que usted no se pierda un domingo, no vaya a hacer cosas que un domingo se encuentra con un anuncio y cambia de horario. ¡Epa! ¡Apa! Zabulón y Neftalí es la tierra donde Jesús inicia su ministerio y donde dice que hace todos los milagros extraordinarios hasta que llega a Nazaret. En Nazaret estaba doña Luisa, la almacenera, estaba Jorge, el del kiosco, estaban todos expectantes de por qué este muchacho, que era conforme a su costumbre, iba a leer la ley conforme era su costumbre, un hecho habitual que solo le permitía porque él era Bar Mitzvah, hijo del pacto. Nadie podía presentarse ahí. O sea, era conocido por un ser devoto. Era conocido por un joven que aplicaba la ley, que quería la ley, que era alguien especial, pero nadie se imaginó que Jesús se iba a transformar en lo que se transformó. Y es por eso que cuando él termina de leer y entrega el rollo, todos estaban asombrados diciendo, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que estaba acá con nosotros y trabajaba en la carpintería? Pero si este me arregló el banquito de mi hijo. ¿Qué hubo en el medio? Una instancia superadora. Un momento donde Dios lo elevó. Un momento donde Dios lo catapultó para el ministerio que iba a desarrollar. Diga conmigo, un día
donde Dios lo elevó. Todos quedaron complejos. Y Jesús los mira y dice, yo sé que muchos de ustedes dirán el refrán donde médico, cúrate a ti mismo, porque de tantas cosas que hemos oído que hiciste en Capernaum, ¿hace algo acá? O sea que todo el mundo sabía que el hijo de José algo estaba haciendo. Pero hubo un día, hubo una hora, donde Dios lo estableció donde debía estar. Quiero que me preste atención. Todos tenemos sueños que vivir, propósitos por desarrollar, grandes promesas de Dios por alcanzar, cosas que anhelamos y por las que luchamos incansablemente con la firme certeza de que nuestros ojos no se cerrarán y lo veremos realizar. Todos tenemos esos sueños, todos tenemos esas metas. Todos anhelamos el día de. ¿Cuántos se acuestan pensando en el día de? En el día donde Dios lo va a hacer, en el día donde Dios me va a poner donde yo quiero estar, en el día donde Dios dijo que me iba a poner y donde debo estar. ¿Cuántos han soñado con estar donde siempre desearon estar? Todos tenemos sueños, todos tenemos la esperanza. Y miren, nos imaginamos ese día en su realización y eso nos estremece, nos ilusiona, pero muchas veces solo queda en nuestra imaginación porque parece que nunca, ¿qué dice ahí? Va a llegar. ¿Cuándo sucederá? Yo lo escuché muchas veces al pastor, que el pastor habla y dice que va a suceder. Yo lo escuché muchas veces a Dios diciéndome que Él lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Que nunca llega. Sin embargo, hay un día, hay una hora, hay un momento donde de manera sobrenatural Dios lo hace posible y de repente sencillamente sucede porque Él, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted, te promociona. Hay un día, hay una hora. Yo me la paso hablando de esto porque hubo un día, hubo una hora donde las cosas empezaron a suceder distintas. Donde aparentemente se revirtió la situación. Hay un día, hay una hora, hay un momento. Algo pasó, algo sucedió. Algo sucede a nuestro alrededor y de repente las puertas empiezan a abrir. ¿Cuántos quieren que las puertas empiecen a abrir? Y de repente estás golpeando y golpeando y golpeando, ¿verdad? Orando y clamando. Pero hay un día, hay una hora. Diga conmigo, hay un día, hay una hora. Donde el sueño de Dios se cumple. Donde esos que soñás y anhelás se cumple. Porque hay un día donde sencillamente Dios, y ya no depende de vos, te promociona, te pone en otra instancia. ¿Saben por qué? Sencillamente porque promover, mire lo que dice, es iniciar o impulsar una cosa o un proceso procurando su logro, levantar o elevar a alguien una dignidad de empleo superior al que tenía, tomar la iniciativa para realizar un logro de algo. O sea, es un momento donde Dios promociona tu vida, te eleva. Te dignifica, lo que Dios toca dignifica y de repente hay un momento donde las cosas dejan de salir mal y empiezan a salir bien. ¿Cuántos quieren eso? Hay un momento donde Dios te impulsa, donde Dios te eleva. Y yo estoy convencido que todo lo que Dios toca dignifica y nada es lo mismo. Un matrimonio con el toque de Dios es dignificado. Una empresa con el toque de Dios es dignificada. Un bien material, inclusive un bien material, que es tocada por Dios es dignificada. Es cuando Dios te levanta, te eleva. Cuando ya no dependen de tus fuerzas, porque depende únicamente de la gracia de Dios. Dios ha decidido levantarte. Porque sencillamente, mire lo que dice ahí. Cuando esa resolución viene del cielo, nada ni nadie, quiero que usted lea eso, nada ni nadie puede contra eso. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios decide y cuando es la hora y cuando es el momento, aunque seas el hijo del carpintero, Dios va a hacer que tu vida sea distinta. Nada podrá contra eso. Ni el arca,
ni ARBA, ni ingreso bruto. Veo que digo arca y ni se lo imaginan, pero si digo AFIP, usted ya lo identifica. Nada, ni el diablo, ni el país, nada. Es Balaam que le dice a Balac, no hay forma, lo que Dios determinó, no puedo hacer nada contra eso. Y es por eso que yo tengo la hermosa experiencia de que cuando Dios decidió mi bien, cuando Él estableció que sea el momento, cuando Él dijo basta, a mí me encanta cuando Dios dice y nunca más, traza una línea y dice nunca más, y nunca más, ese nunca más, no solamente lo escuchan los ángeles, lo escuchan los infiernos, lo escucha todo el mundo y dice nunca más y nunca más. La mayor experiencia que tuve con Dios es cuando leí la palabra que dice, y nunca más llorarás por lo mismo. Me cansé de llorar por cosas. Me cansé de pedir por cosas hasta que Dios me dijo, no ores más por eso. Eso está resuelto. Qué lindo sería que en esta mañana Dios te diga, no ores más por eso. Eso está resuelto. ¿Cuántos dicen amén? Porque sencillamente, mire lo que dice ahí, nadie derrumba al que Dios levanta, nadie derrota al que Dios protege, nadie maldice al que Dios bendice y nadie avergüenza a quien Dios, ¿qué dice ahí? Respalda. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Nadie. Y te van a tirar, ¿eh? Y te van a tirar. Y te van a combatir. Y te van a perseguir. ¿Cuántos perseguidos tengo acá? Te van a perseguir. Hay gente que no le encanta con tu dolor, te persigue más allá de tu dolor. Hay gente que te tira de piedras. David se iba y el hijo de Saúl, un descendiente de Saúl, le tiraba piedras. Uno de los capitanes de David, uno de los que estaba al lado de él, un bandido, dijo, déjame que te lo traigo en bandeja de plata, déjamelo. Y David le dijo, déjalo que tire todas las piedras que quiera. Porque si Dios se lo permite, por algo es. Pero va a haber un momento donde no hay forma que te tiren piedras, no hay forma que te digan nada, porque nadie derrumba lo que Dios levanta, nadie derrota al que Dios protege, nadie maldice al que Dios bendice y nadie avergüenza al que Dios respalda. ¿Cuándo puede darse entonces? Bueno, arrancan donga. Me da un tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo puede darse esto? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo puede ocurrir donde tu vida, tu situación, lo que te está pasando de un día para el otro cambia? Yo le decía a mis hermanos, ¿sabes por qué nos pasa esto? Porque fuimos burros, porque fuimos esto, porque fuimos lo otro. ¿Saben qué? Al otro día, cuando empezaron las cosas a cambiar y a ser diferentes, éramos lo mismo burros, lo mismo esto, lo mismo lo otro. Entonces, ¿cuándo puede darse? Bueno, en primer lugar, tu promoción se puede dar a la hora del... Acá voy a chocar contra la cultura, mire qué mal que estamos. Mire qué mal que estamos y hasta hemos promovido leyes para que el niño no se sienta amedrentado por un examen. Es más, en la provincia de Buenos Aires está establecido que nadie repita de grado. ¿Sabe lo que estamos logrando? Una manga de brutos, de ignorantes que no interpretan textos, que no saben hacer una cuenta. Dice, en esta semana escuché a uno de los empresarios más grandes del país, que tiene las empresas con mayor cantidad de empleados. Dice que le hicieron una pregunta de una regla de 3 simple a más de 2.000 aspirantes para un puesto de trabajo. La pregunta era, si una máquina produce con una herramienta 10 productos y yo necesito 100 productos, ¿cuántas máquinas necesito para producir los 100 productos que necesito? El 70% no lo supo. Tarde o temprano la vida nos pondrá a prueba. Llegará la hora de rendir examen. Y aunque lo quieras evitar, allá no estará tu mentor, tu maestra, tu mamá que dice, yo vengo a pedir explicación porque al nene le pusieron un 4.
¿Qué diferencia de crianza? Mi papá no fue una sola vez a la escuela. Y cuando yo se lo recriminé, me dijo, y más te vale que no me llamen a la escuela. Una sola vez vino mi mamá a la escuela. La maestra delante de ella me dijo que era medio revoltoso y mi mamá, con esa voz de Batman oculta, ya vas a llegar a casa. Pero quiero decirle que aunque zafes de la escuela, la vida tarde o temprano te tomará examen. Y aunque lo quieras evitar, busques a tu mentor, tu psicólogo, tu patrocinador, tu protector, estarás vos y la hoja en blanco, dispuesta a recibir. ¿De qué estás hecho? Yo tenía una maestra que se llamaba María del Huerto, espero que no me esté escuchando. Era una mujer de hermoso porte, por no decir bastante hermoso, que entraba caminando como un coronel y hacía resonar los tacos que traía. Entraba la maestra, era una institución, y entraba la maestra y todo el tiempo teníamos la sensación que María del Huerto nos grite la frase que todos temíamos. ¡Saquen una hoja! ¡Prueba! Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. De improviso. Si ahora hasta hay que avisarle que le vamos a tomar examen. El mejor de los exámenes era el multiple choice porque vos te la jugabas izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero tarde o temprano, en la vida, y permítame decirle a los que me están escuchando, a los que me están mirando en la red, tarde o temprano la vida te tomará examen. Y llegará la hora de tema 1, tema 2. Y ahí no va a estar papá, y no va a estar mamá, y no va a estar nadie. Ahí vas a estar vos y la prueba. Y vamos a ver de qué estás hecho. Cuando la vida te golpee tan duro, cuando los problemas llegan porque es parte de la vida, o cuando sencillamente Dios te ponga a prueba para ver cómo reaccionás. Porque tarde o temprano, todos, absolutamente todos, somos probados. Y a su nombre no nos gusta. Sin embargo, el apóstol San Pedro dice que todos seremos probados como el fuego. Tarde o temprano serás probado en tu convicción, en tu pensamiento, en tu directiva. Tarde o temprano la vida te probará acerca de lo que decidiste hacer, decir o decidir. Tarde o temprano escucharás la frase, no será María del Huerto, será cualquiera. Será tu jefe, será tu hermano, será tu padre o será tus hijos. Y el dolor más grande es cuando los hijos te tomen examen. Es cuando de repente los hijos te toman prueba. Y cuando tus hijos te gritan, prueba, tema 1, tema 2. A mamá le dan el 1 y a vos te dan el 2. Así estaba Moisés. Claro, Moisés había tenido parciales. Yo me mareo un poco y cuando hablo con mis hijos de cómo hicieron la carrera, les pregunto 2 veces, ¿pero te recibiste o no te recibiste? No, porque ahora tengo el parcial. ¿Y pero qué? Pero decime, no, pero terminé, pero recién recibo al final. Ya me marearon. Le digo, avísame cuando te levantás el título y chao. Porque tengo parciales, tengo finales. ¿Verdad? Digo, bien, estoy bien. Por la duda no me dejan. Tengo parciales. Entonces hay instancia donde los parciales vienen a ver qué poquito sé. Y después me viene el otro parcial para ver qué más sé. Y después vengo el otro parcial y yo digo, ¿por qué no toman todo de uno? No, ni todos, todo. Hasta que llega al final. Esteban, el primer diácono de la iglesia primitiva, va a dar una serie de datos de Moisés que nosotros desconocemos. A mí me gustaría que usted vaya al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles para darse cuenta de que ahí va a haber un montón de información que la Biblia nos ocultó y que Esteban, por revelación y por conocimiento, va a describirnos quién es este famoso personaje que nosotros hemos predicado, hemos hablado y muchas veces hemos escuchado. ¿Vamos bien, hermano? Vamos. Diga conmigo, ¡prueba! Ahí tomé. Tema 1, tema 2. En Hechos capítulo 7, en el verso 20, dice,
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. O sea, la primera información que al tercer mes sucedió lo que sucedió para su protección. Verso 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón escogió y la crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Para empezar, solo para empezar, estamos frente a un hombre con una capacidad muy grande. Y estamos hablando de un hombre que fue a la mejor universidad. Los egipcios tenían la mejor universidad, por lo cual dice que si él fue instruido en toda la sabiduría, quiere decir que Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Los egipcios estudiaban el cosmos, las constelaciones. Eran los tipos más doctos. De hecho, que la verdad, francamente, yo le dije a Dios, ¿por qué no elegiste a los egipcios? Por lo menos los tipos estudiaban. Los israelitas eran un desastre. O sea, promulgaban leyes para que no repitan de año. Eran un desastre. Era el populismo, pero el populismo de la más baja calaña, ¿no? Un tipo que no se querían esforzar y querían vivir del otro, siempre vagando. O sea, la Biblia lo describe que dice que anduvieron vagando. Le encantaba vagar. ¿Sabe qué significa vagar? Eso que tenía al lado. No. Un vago. Un vago. Israel era vago. No le gustaba el esfuerzo, no le gustaba estudiar, no le gustaba nada. Ese, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué? Mire qué mal que estamos, hasta nuestro lunfardo, tu manera de hablar. Viste que ahora hablamos ¿qué? Los egipcios por lo menos estudiaban, eran tipos que miraban, se pasaban horas mirando las estrellas para estudiar. ¡Paso! Anotale. Los egipcios, de hecho, que estudiaron el cuerpo humano, nadie como ellos. De hecho, si hay acá alguien que está estudiando digamos, enfermería o que está estudiando medicina, sabe que las primeras autopsias las hicieron los egipcios. Eran curiosos. De repente los tipos, cuando se moría alguien, lo abrían como un matambre, a ver qué había dentro. Es interesante. Atendelo el teléfono. ¿A quién le sonó? Moisés es instruido en esta sabiduría, o sea que usted no está frente a nada, a cualquiera. Y de hecho que como heredero del trono, porque era un hijo adoptivo, era por segundo del hijo nativo, pero era como hijo adoptivo, le correspondió en la comandancia del ejército de los egipcios. De hecho que la historia de Egipto dice que Moisés era comandante en jefe de los ejércitos de Egipto. O sea, el tipo era tan luminoso y era tan grande que no solamente era un instruido, no era el Moisés que muchas veces se dice, y Moisés fue a la... No, Moisés era un genio, decía el que tenía al lado, era un genio. Moisés era instruido, tenía capacidades, había estudiado en la mejor universidad, manejaba ejército, manejaba táctica militar, era un tipo que comandó la batalla más dura que tuvieron los egipcios contra los etíopes, era un hombre, un luminoso, no estamos frente a un improvisado. Vaya conmigo al verso 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Preste atención porque lo que está diciendo acá que quiere decir que Moisés nunca se disoció de su pasado. Siempre supo que era israelita, lo supo porque aparte era circuncidado, pero aparte de eso es que siempre supo que era parte del pueblo esclavo. Le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque él pensaba, subraye, ¿qué dice ahí? Él pensaba. ¿Sabe cuál es tu problema? Es como le dije a un empleado una vez, le dije, tu problema es pensar. Vos no pensés más, porque ya vimos que entre las muchas virtudes, esa no es la tuya. Y no te estoy defenestrando, te estoy diciendo que cada vez que vos pensás, me pones en riesgo toda la logística. Él pensaba. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba Moisés? Él pensaba, ¿lo lee conmigo? Porque él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suyo, mas ellos no lo entendieron así. Quiere decir que Moisés siempre supo que él era libertador. No es que en la zarza dijo, ¡ay, Dios me llama!
Diga conmigo, Moisés lo sabía. Porque la madre se lo dijo. Moisés siempre supo que él era el libertador. Y entonces él pensaba en un gesto, en algo, para que todo el mundo sepa que él era. Quiere decir, y acá Leo me vas a corregir, y los abogados que tengo aquí presentes, no sé, está Héctor y algunos más, que acá hubo premeditación y alevosía. El tipo premeditó y dijo, como todo el mundo tiene que saber que yo soy el libertador, tengo que dar un mensaje claro para mostrarle a todo el mundo que tengo un plan. ¿Se acuerda el presidente que decía, yo tengo un plan? Y se fue en helicóptero. Yo tengo un plan. Y voy a mandar este mensaje para que todo el mundo, pero nadie se dio cuenta y dijo, pero ¿de dónde vos? ¿Quién sos? Si vos estás allá adentro y nosotros acá, ¿qué te pasa? Claro, imagínate lo que significó que en el palacio se enteren que Moisés había matado a un egipcio por defender a un israelita, lo que pensaban todos. Entonces todo lo que pensaban es que este va a meter un golpe de Estado y este nos va a sublevar la gente. Y entonces dice que Faraón cuando se enteró lo quiso matar y entonces Moisés huyó al desierto por 40 largos años. Y ahí estaba el muchacho cuidando ovejas que eran del suegro y gratis. Que Dios te libre, te guarde y te cubra con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Trabajar para tu suegro y más gratis. 40 años trabajó gratis en el medio de la nada, cuidando ovejas y toda su tecnología y toda su ciencia. Es cuando Dios te manda allá abajo y te dice, te vamos a tomar examen. Y entonces Moisés escuchó la frase como la de María del Huerto, saquen una hoja, prueba. 40 años en el desierto fue suficiente para que a Moisés no le quede nada, no le quedó ni el habla, se volvió tartamudo, torpe, y entonces ahí se encuentra con Dios en la zarza y hay una palabra que a mí me gusta y mucho, porque dice que Dios le dijo desde la zarza, yo soy el Dios de tus padres y yo he decidido, fíjese qué palabra, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido liberarlo. Contra eso ni pudo Faraón. ¿Qué está queriendo decir? Que nadie maldice lo que Dios bendice. Nadie tira abajo lo que Dios levanta. Y cuando Dios determina tu libertad es una realidad. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Yo le dijo, he decidido. Moisés se hace el salame, perdónenme la palabra. Moisés se hace el que me venía a buscar ahora. Y entonces le dijo, mire mi querido amigo, yo he decidido liberar a mi pueblo. Ve, por tanto, ahora. Ese ahora es enorme. Porque ese ahora tiene que ver con el tiempo de Dios. Ese ahora está diciendo, hace 40 años eras bastante chitrulo, decía mi papá. Eras muy verde. Si fuiste a matar a un egipcio para mandarle un mensaje a todos, vos te pensás que yo lo levanto, yo te saco de Egipto, vos te pensás que yo lo voy a sacar a Egipto por esto. Ese ahora de Dios es lo que más te cuesta conseguir. Porque vos querés que sea ya. Y Dios dice, tengo todo el tiempo del mundo. Y entonces dice, mirá, Héctor está pidiendo, ¿sabe qué vamos a decirle? Que ahora no. Ahora hay prueba. Cuando Dios le dice, ve por tanto, ahora, le está diciendo, mira, ahora sí, ve, ahora sí, porque ve, mira lo tonto que está, no puede hablar. Antes el tipo tenía una estrategia, tenía una forma, tenía que ver cómo hacerlo. Él había diagramado un plan y Dios le dijo, tus planes a mí no me sirven. Y en la hora de Dios, mi hermano, es cuando Dios te desnuda.
Y te dice, no lo vamos a hacer como vos. Ah, vos pensaste que si yo hacía esto, hacía lo otro, hacía lo otro, hacía lo otro. No, te mando al desierto. Y cuando ese es mi tiempo, te digo, ahora sí. Ay, Moisés. Moisés empezó a rendir parciales y entonces lo primero que tuvo que sobreponerle es a él mismo. Él tuvo que vencer y recuperar su autoestima porque, ¿qué le dice Moisés? Señor, yo no sé hablar. Como diciendo, yo ya estoy jubilado, ¿qué querés? No, yo no sé hablar. Y Dios le dice, ve, pero ¿y si me dicen y me preguntan quién me manda, qué les digo? El yo soy te manda, pero yo no sé hablar, pero no conozco a Aarón. O sea, ya Dios en medio que se enojó. Y ahí va Moisés, a rendir parciales. Diga conmigo, a rendir parciales. Dígalo más fuerte, a rendir parciales. Qué lindo cuando Dios te manda a rendir parciales, por ejemplo, a un trabajo. Qué lindo cuando Dios te manda a rendir un parcial con ese profesor que es la piel de Judas. Qué lindo cuando Dios te manda a rendir un parcial, ¿verdad? Y ahí Moisés va a rendir parciales muy fuertes. Tiene que volver a Egipto, tiene que presentarse ante su hermanastro, tiene que presentarse él. La saga un poco ayudó a que entiendan cómo era la dinámica. Y usted ve cuando él va, él vuelve montado en un burro. Encima vuelve con la esposa y los 2 hijos. Y vuelve y lo recibe Aarón en el Sinaí. Primero se encuentra con Aarón, le manda un mensaje diciendo te encuentro en el Sinaí. Se encuentran en el Sinaí antes de llegar a Egipto. O sea que el Sinaí ya lo conocía. Y ahí le cuenta a Aarón y Aarón le dijo, listo, es tiempo de Dios. Volvamos a la libertad y todo lo que la libertad significó. Y ahí vinieron los milagros. Ahí vinieron la vara que se convirtió en culebra al primer examen. Y cómo la culebra se comió las otras. Y ahí vienen los exámenes. Y vienen las plagas, las 10 plagas, examen por examen. Levanta la vara y que vengan los piojos. Y vinieron los piojos. No te digo tan duro como en la primaria, pero vinieron los piojos. Mi mamá, no sé, un ferretero le dio un remedio casero para los piojos, que te quemaba la cabeza, te la fritaba, era poner la cabeza dentro de un... Y ahí estaba David, José y quien les habla. Mi mamá te llenaba de ese líquido, te ponía una toalla y se te caían las labios, los bichos salían para arriba. En la cabeza de David era tremendo. Era de patear un hormiguero, salían los piojos. Cuando ni más contarle que también inclusive existió el querosén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque estos pibes me están diciendo... Nos mandaban querosén. Y después para sacar todo eso te lavabas la cabeza con detergente magistral. No, nuestra infancia fue una desgracia, hermano. Pero ahí estaba Moisés, levanta la vara, que vengan los piojos, ¡pum! Los piojos. La rana, ¡pum! ¿Querés rana? Acá tenés rana. Úlcera, ¡pum! Úlcera. Y dice la Biblia que hasta los de la corte empezaron a decirle a Faraón, che, este es dedo de Dios. Rendía los parciales. Pero venía el momento de la graduación. Venía el momento del final. Donde Moisés se va a recibir de lo que Dios quiso que sea. ¿Dónde va a ser el examen final? Frente al Mar Rojo. Y aunque la vida de Moisés fue un continuo examen, ahí se graduó. Porque estando frente al Mar Rojo, saliendo milagrosamente, todavía la gente no lo había reconocido. Pero estando frente al Mar Rojo, vinieron todos porque vieron a los egipcios, se llenaron de miedo y dijeron, vienen los egipcios. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Quiere decir que Israel fracasó antes de salir. Israel no fracasó en el desierto. Israel fracasa en Egipto antes de salir.
Porque a Moisés le dicen, no es esto lo que te dijimos estando en Egipto, déjanos servir a los egipcios. Quiere decir que cuando Moisés y Aarón le decían, salgamos de esta tierra que nos tratan como animales, salgamos una tierra de libertad, vivamos en prosperidad, vivamos en nuestro destino, no trabajemos para nadie. Lo decía la gente y dice, no, dejan acá. O sea que muchas veces no fracasás en el intento, fracasás antes del intento. Porque ya no vas ni con convicción, ni aceptás el desafío de Dios. Viene uno y te habla de libertad y lo que estás pensando, para vos es fácil. ¿No es esto lo que te hablamos? Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Quiero que te recibas, Moisés. Yo siempre pensé que el mar lo dividió Dios. Charán. Charán. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue un milagro que hizo Dios, pero bajo el mandato de Moisés, porque Dios le dice a Moisés, levanta la vara y divide vos el mar. La Biblia nos cuenta que Moisés levantó la vara y todo el mundo vio a ese anciano, casi anciano, levantar un palo seco y de repente dice la Biblia que el mar se abrió. Ah, mi amigo. Ah, mi amigo. Poca gente vio cuando ese muchacho golpeó con la vara la tierra y se transformaron los piojos porque estaba frente a Faraón, no estaba el pueblo. Poca gente vio cuando ese hombre levantó la vara y entonces vinieron las langostas porque el pueblo no estaba con él, estaba Faraón porque los desafíos eran frente al Faraón. Pero ahora Israel, 2 millones de personas ven a ese hombre que levanta la vara, el examen. Y la pregunta es, ¿y si no funcionaba? Levanta la vara y divide el mar. Quiero que usted vuele, por favor, al libro de Éxodo, porque quiero leerte algo. En Éxodo capítulo 14, quiero que lo lea usted. Termina la saga y mire lo que va a acontecer en el versículo 29 de Éxodo 14. Verso 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio, y yo quiero que usted subraye esa palabra en su Biblia, la tiene que tener grabada, marcada. Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Paren, míreme. Israel, ¿qué vio? Vio la justicia. Por primera vez. Por primera vez un tiro para el justo. Durante 430 años, dice el libro de Éxodo, 430 años, no todos, pero gran parte de esos 430 años, esos mismos que hoy estaban flotando, violaron a sus hijas. Los maltrataron, los apretaron con dura servidumbre. Durante 400 años ellos vieron la injusticia y dijeron, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Ahora, en el tiempo de Dios, los egipcios están flotando. ¿A cuántos les gustaría ver? No a los egipcios, porque tengo egipcios que son buena gente. ¿A cuánto le gustaría ver a su opresor flotar? Yes. Un tiro para el lado de la justicia. ¿Por qué les marco esto? Porque el versículo siguiente es lo más fuerte. Israel vio a los egipcios flotar y entonces dice el verso 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y a quién? A pesar que le hicieron la vida imposible, por primera vez la Biblia dice que el pueblo creyó en Moisés. Y eso es el día que Dios te levanta de la ceniza y te pone en autoridad. Es el día de tu graduación. Es la hora de Dios. Es el momento de Dios.
donde Dios frente a tus opresores te levanta. Y frente a eso no hay nada ni nadie que pueda hacer. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuándo se puede dar tu graduación? Cuando precisamente estás bajo ¿qué cosa? Algo que existen seminarios al respecto, existe. Yo no voy a meterme en esa de que me llamó la atención, hubo una encuesta en estos días que pasó, para que vea que yo estoy informado, hubo una encuesta que se encuestó, a los más 30 menos 50. Se hizo una encuesta de miles de profesionales que se les hizo esta pregunta. Le dijo, si te daríamos un ascenso con mejor ingresos, pero mayor presión, ¿qué elegirías? El 75% decidió menor presión, aunque gane menos. Solo un 25% estuvo dispuesto a recibir más presión por más ingresos. Eso quiere decir que estamos frente a una sociedad que obviamente evalúa mejor los conceptos, pero mucha gente viene y me dice, pastor, yo voy a renunciar a este trabajo porque tengo mucha presión. Y yo siempre le digo, mira, lo bueno de tener presión es porque tenés trabajo. El día que no tengas trabajo, no tendrás presión, hasta que tu esposa te la empiece a aplicar. Diga conmigo presión. Sentir presión constante, el estrés de la vida de continuo, la lucha interminable y a diario donde sentimos que nos están respirando en la nuca o que sencillamente sentimos la espada de Damocles sobre nuestra cabeza. ¿Usted sintió alguna vez esa expresión? ¿Sabe usted quién fue Damocles? Un cacho de cultura. Damocles era un cortesano que envidiaba al rey Dionisio de la antigua Grecia, escrita por Cicerón, la historia. Dice que Damocles lo miraba al rey porque era amigo, iba a los banquetes y decía, ¡ja! Vos sí que la pasás bien, ¿eh? ¡Ah! Si yo tuviera el auto que tiene el pastor. ¡Ja! Vos sí que te la pasás de banquete en banquete y estás re lleno de mujeres y todo lo que te rodea. Y Damocles medio que a Dionisio lo tenía medio reodrido. Siempre, ¿viste esa gente? Usted no tiene ese que tiene el complejo de huérfano interno que te dice, no es como tu auto, pero bueno. ¿Usted no conoce a esa gente y dice, si yo me iría de vacaciones cada 3 meses? Ahí se andaba cuchicheando por el fondo diciendo, che, ¿el pastor se va cada 3 meses de vacaciones? Sí. ¿Y qué? Así cualquiera. Si hasta los desgraciados cuando caigo, el otro día que vine medio tostadito, no era el color de Marejón, pero bueno, no importa. Me dijeron, a vos sí que te va bien la vida, ¿eh? Así era Damocles. Le decía a Dionisio, vos sí que la viví bien, de banquete en banquete, tenés un mundo de servidores a tu alrededor. Así, a mí me gustaría ser rey, hasta que un día Dionisio se pudrió y dijo, ¿sabés qué? Perdón el término. Esto cae mal. Entonces, ¿sabe lo que hizo Dionisio? Agarró y le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Por un día vas a ser rey. Y entonces dice que lo puso por rey. Y se sentó en el trono contento, Damocles. Y estaba contento solamente que de repente se dio vuelta que mirando para arriba vio una espada sobre la cabeza. Que Dionisio le mandó con un crin de cabellos de caballo de la cola. O sea, un caballo se quedó sin un hilo. Y le colgó una espada sobre la cabeza con un hilo de caballo que le pendía sobre la cabeza y así se dio cuenta que estar en el palacio del rey implicaba que en cualquier momento el hilo se cortaba y ¡tac! El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces muchas veces sentí la espada de Damocles en tu cabeza. Así se sentía Josué, que tomó el liderazgo de Israel y que de repente, a pesar de ser el servidor de Moisés, Josué sabía que no era fácil tomar ese lugar. Estaban los chismes, los cuchicheos del fondo, diciendo, ay, claro, era el servidor. En Uruguay dice el lambebotas de Moisés. Con razón, ahí lo pusieron. Era el lambebota de Moisés. Oh, ahí lo pusieron. Tiene portación de apellido. Lucas. Lucas, pastor de jóvenes, porque ese era amigo de Ángel de hace muchos años. Ponele la espada arriba. En Josué capítulo 1, ese versículo que usted ama de memoria, usted no se imagina lo que significó, porque Dios le dijo, mi siervo Moisés murió. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ya no está Moisés que te salva las papas. Ahora sos vos. Y vos vas a repartir esta tierra. ¿Sabe la que te espera, Josué? ¿A usted le gusta esto? ¿O quiere que termine acá? Lo termino. Pero ¿sabe lo que le tocaba a Josué? Repartir la tierra. Vos que no podés repartir tu testamento, imagínate. Vos que tus hijos te hacen un problema porque hay 4 caramelos, le das 2 a uno al otro y otro se lo da a tu esposa. Y dice, ¿cómo había 4 caramelos? Repartir la tierra. ¿Sabés lo que es repartir la tierra? ¿Sabés lo que era agarrar y distribuir la tierra? Que se te queje en lo de Benjamín, que se te queje en lo de Efraín, que se te queje en lo de Manasés. Se quejaron uno, se quejaron los otros. Lo de Judá me dijeron, a mí me pertenece. Lo de Hebrón, la pelea que hubo en Hebrón. Quiero que medites en la palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero viene el Jordán. Y el Jordán repite viejas versiones. Imagínate que cuando se paran frente al Jordán, yo me imagino que los más viejitos empezaron así, los sobrevivientes, los pocos que quedaron empezaron, o los que le contaron, los hijos que contaron, che, el líder que estaba antes, ese dividió el mar, vamos a ver qué hace este. Dígame si eso no es presión. Era mi papá diciéndome, yo así ignorante como soy, con 3er grado, hice todo esto, ustedes con todo lo que estudian, vamos a ver lo que hacen. Eso es presión. Presión es la que tienen ustedes. Que le vamos a dejar todos estos edificios armados, la estructura jurídica, 2 sociedades anónimas y acá adentro. ¿Eso quién lo hizo? Presión la van a tener ustedes. Porque hasta que Dios me dé gracia me voy a quedar a ver qué hacen. Y voy a ser el viejo camorrero, el peor de todos, ¿no, David? Nos vamos a quedar. Porque ustedes me piden los balances, tenemos los balances al día, son 2 sociedades jurídicas que existen acá adentro, y tenemos auditoría, y tenemos todo, no solamente soy pastor, también tengo que poner el gancho. Presión. Presión es esa. Josué está ahí enfrente del Jordán. El Jordán no es el Mar Rojo era una punta, el Jordán atraviesa la tierra en 2. Y Dios le dice a Josué, hoy, mire qué interesante, lo mismo que a Moisés, hoy, diga conmigo hoy, eso significa ahora, hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Así que se me ocurrió algo en Josué, te están midiendo, están diciendo a ver si tenés un palo en la mano para dividir lo que se abra el Jordán. Pero como yo no me agarro, o sea, Josué yo creo que toda la noche ensayó, y si levanto un palo, ¿qué hago para dividir? ¿Cómo cruzo el Jordán? Imagínate lo que estaba ese hombre. Y entonces Dios le dice a José, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ser distintos. No va a haber eso. Porque Moisés, eso fue fácil. Moisés levantó el palo, se vio, pues, no importa. Ahora vas a agarrar a los levitas, le vas a decir a que agarren el arca y que así el agua crecida como está, porque dice que estaba desbordado el Jordán, porque de tanto entiendo dice que el Jordán se derrama por todos lados. Dice, quiero que vayan y pongan el pie adentro del agua para que cuando pongan el pie adentro del agua, recién ahí las aguas se van a correr. Diga conmigo, mayor presión. Eso quiere decir que a los que vienen le pedirán un milagro mayor. Eso quiere decir que los que vienen atrás tendrán que elevarse. Y entonces la Biblia nos dice que encima a Dios se le ocurrió y le dijo, los levitas que van a ir ahí, los sacerdotes que se van a quedar en el medio del Jordán, van a agarrar una piedra cada uno como testimonial de todo esto. Y a vos, José, quiero que agarres todas las piedras, 12 piedras, y ahí mismo levantes un monumento a mi nombre. O sea que mientras las aguas se secaron, los tipos tenían que poner la piedra. Pero dice que cuando el Jordán se abrió, dice que Israel reconoció a Josué y aquel día
Y la palabra me impacta, dice, y aquel día Dios engrandeció a Josué a vista de toda la nación. Diga conmigo, hay un día, hay una hora donde Dios te eleva y te pone en autoridad. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Lo está entendiendo? Hay un día, aquel día engrandeció a Josué a ojos de todo Israel y le temieron como temieron a Moisés todos los días de su vida. Tu promoción se puede dar cuando no hay futuro. Cuando todo es oscuro. Gretel, no sé dónde te metiste, pero vení, por favor. ¿Cuándo se puede dar tu graduación? En el peor momento. Cuando no hay futuro. Y hemos visto en las clases la vida de David. Hay un salmo hermoso, el Salmo 18. Si usted lee el prólogo del Salmo 18, que es lo mismo que 2 de Samuel, capítulo 22, que David estaba sin futuro. No había futuro posible. No se había dado nada de lo que él pensó. Todo su sueño, su pensar se derrumbó frente a sus ojos. Y ese día donde no había alternativa, donde no había futuro, donde no había esperanza, donde no había nada, David se graduó. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando murió Saúl. Y entonces la Biblia dice en el Salmo 18 y en 1 Samuel 22 que entonces, el día que David fue levantado y sus enemigos derribados, el día que Dios derribó a sus enemigos, David se levantó en alta cantando uno de los salmos más extraordinarios de la Biblia. Porque él dice, yo estaba en el pozo de la desesperación y yo clamé a mi Dios y Dios oyó mi oración y corrió desde los cielos y vino sobre mí y me defendió de los enemigos que eran más grandes que yo. Y luego me levantó y me puso sobre roca firme, donde nadie me pudiera tocar. Bendita sea Jehová y bendita sea mi roca, que cuando no había futuro ni esperanza, Dios me levantó. Porque nadie derribará lo que Dios respalda, nadie maldicerá lo que Dios bendice, nadie podrá contra tu vida. Solo necesitas el día y la hora. Y entonces en otro salmo complementario a la época, David dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración. Pacientemente. Y yo he esperado con paciencia el día que Dios me saque de la deuda. Yo esperé con paciencia el día que Dios me ponga sobre roca firme. Y yo esperé con paciencia que Dios derribe a mis enemigos. Yo esperé con paciencia que las lenguas detractoras se acalambraran. Yo esperé con paciencia hasta que Dios corrió, voló. David dice que él vio a Dios volar sobre los serafines y correr a su rescate. Porque el día menos pensado, el día, la hora, el momento, Dios te eleva y te pone en autoridad. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Te graduás cuando el dolor te avergüenza. Usted me da unos minutos más.
¿Cuántos escucharon la historia de Elías con la viuda de Sarepta? A ver, levanten la mano. ¿Con qué nos quedamos de esa historia? Nosotros nos quedamos con esa historia de que la harina no faltó ni el aceite menguó. Elías andaba haciendo de las suyas y Elías fue y le dijo a Acab que no iba a llover sino por su palabra. Dice Santiago que él oró fervientemente para que no haya agua por 3 años y 6 meses y la tierra no dio agua por 3 años y 6 meses. La Biblia nos dice que Dios lo mandó primero a Elías a alimentarse en un arroyo. Y yo me lo imagino que Elías todos los días decía, algún día el arroyo se va a secar y voy a estar en problemas. Hasta que Dios le dijo, ve a Sarepta de Sidón, allí a una viuda le di orden que te sustente. Hay que darle sustento, hay que darle una orden a la viuda. La viuda era de Sarepta de Sidón. Sidón era una tierra ajena a Israel. De hecho que Jesús dijo, muchas viudas había en Israel, pero a una sola le fue enviado al profeta Elías, que fue a la viuda de Sarepta, que no era del pueblo. La viuda recibió la información. Dios le dijo, quiero que sustentes a un profeta. Y yo te digo en un término muy cómodo, muy obsceno quizá, pero minga. Mira si yo voy a sostener a un profeta cuando mi hijo se muere de hambre. Entonces la Biblia dice que la viuda no quería, porque de hecho que cuando Elías le dice, tráeme un vaso de agua, y ella se lo va a buscar, pero dice, tráeme un bocado de pan. Y entonces le dice, vive Jehová tu Dios. O sea que lo reconoció. Y Dios dijo que le había dado orden. O sea que la viuda sabía que ese era el hombre. Pero dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada, tengo un poquito de harina. Y lo íbamos a cocinar para dejarnos morir. Y Elías le dice, no temas. Yo te digo que el aceite no va a faltar, la harina se va a multiplicar. Y comieron los panes y fueron felices y comieron perdices. No termina así la historia. La historia termina que la viuda a regañadiente lo recibió, pero cuando vio que la harina se multiplicó y el aceite se multiplicó, se la aguantó. Pero resulta ser que a la viuda se le murió el hijo. Y entonces dice que la viuda fue y le dijo en el aposento donde él vivía, él le dijo, ¿qué tienes conmigo, hombre? Has venido a traerme todos los pecados de mi juventud. Yo te recibí en mi casa, yo te acepté y ahora se murió mi hijo. Es cuando la gente te empieza a cuestionar por lo que antes le dijiste o por lo que antes viviste y ahora te torea. Y te dice, ¿no era que Dios a vos te sostenía? Y entonces viene el dolor a tu vida. Y entonces viene el dolor a tu vida y cuando viene el dolor viene el cuestionamiento. Ah, ¿no era que Dios? Ah, ¿y a dónde está tu Dios? Vos que una vez me testificaste, me dijiste que Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Quiero que lo lea. Ya termino, mi hermano. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Verso 17. ¿Lo tiene? Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Vos me hiciste morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir mi hijo. La actitud de Elías tampoco fue correcta porque le dijo, aún la viuda le está echando la culpa. Mirá todo lo que toco es un desastre. Mirá todo lo que hago es un desastre. Y dice que se tendió, verso 21, sobre los niños 3 veces y clamó a Jehová. Y Jehová dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego el niño, lo trajo al aposento, a la casa y se lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mire, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿cómo? No te escucho. ¿Qué dijo la viuda? Ahora conozco que tú eres un varón de Dios. Ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. En el dolor, en el cuestionamiento.
Vos necesitas que Dios te levante y te ponga en un sitio para que tu mensaje no sea cuestionado. Es en el dolor. Es en el dolor donde Dios tiene que hacer algo con tu vida para que nunca más nadie cuestione de por qué sos un hijo de Dios. Amén. Cuando te gradúas, cuando los cielos se abren. Termino. Jesús no había abierto su boca. No había dado una sola enseñanza. No había tocado a un enfermo para sanar. Nada. No había dado un solo sermón. Y cuando Él se fue a bautizar, la Biblia dice que siendo bautizado, el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La Biblia nos habla de que Jesús en otra ocasión con los discípulos en el monte de la transfiguración dice que no solamente dijo: este es mi Hijo amado, sino que también Dios dijo: a Él oíd. ¿Cuándo Dios te va a recomendar? Cuando los cielos estén abiertos. Los cielos abiertos te hablan de plena comunión, te habla de libre comunión, de una vida en el Espíritu y una vida llena de Dios. La autoridad es algo que solo se logra donde nadie te ve. Lo repito. La autoridad se logra donde nadie te ve. Y para que Dios te levante y te ponga en esa posición, tendrás que pasar más tiempo con la puerta cerrada. Ahí es donde está tu verdadera promoción. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Moisés, cuando escribe Deuteronomio, dice: Dios no quiso oír a Balaam. Jehová tu Dios te convirtió. ¿Lo puede leer? ¿Qué convirtió? ¿Cuántos quieren que Dios cambie la maldición en bendición? ¿Cuántos quieren que Dios diga: ¿sabes qué? Saco tu aturdimiento y te doy bendición? Eso puede suceder hoy. Eso puede suceder ahora. Dios puede cambiar todo ciclo de maldición en bendición. Solo es cuestión de tiempo y confiar en Él. Amén. ¿Cuántos se sienten de la izquierda? ¿Cuántos se sientan ahí? ¿Y cuántos quieren estar a la derecha? ¿Ya no te alcanzó el tiempo de la escasez? ¿Ya no te alcanzó el tiempo del dolor? ¿Ya no te alcanzó el tiempo que pasaste donde solo rendiste parciales? ¿Cuántos quieren pasar a la otra instancia? Y para eso hay un gran examen que aprobar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo me quiero ir en esta mañana con la firme convicción de que Dios te eleva, te pone en autoridad, te levanta. El día de tu ascenso, el día donde Dios te levanta, el día y la hora de Dios. El momento que Dios dice: ahora sí, ahora sí, ahora bendigo el fruto de tu vientre, ahora sí, ahora sí, hoy es el día, ahora sí. Ahora sí. Escucha la voz de Dios diciéndote: ahora sí. Ve por tanto ahora. Este es el tiempo. Es ahora. Es ahora. Recibe palabra de Dios en esta mañana. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Recibe ahora. Ahora lo que has venido a buscar. Ahora. Este es tu tiempo. Donde Dios cambiará la maldición en bendición. Es ahora donde Dios levanta tu vida y te pone en un sitio de honor. Es ahora. Yo soplo esta palabra sobre tu vida. Soplo esta palabra sobre tu corazón. Y yo digo que ahora es el tiempo de bendición. Es el tiempo donde Dios abre puertas generosas de bendición. Y donde la maldición se seca de sus raíces. Porque ahora es el tiempo. Hoy es el día. Hoy comenzaré a engrandecerte delante
delante de todo tu pueblo. Hoy comenzaré a levantarte sobre toda tu nación. Hoy, aquí y ahora. Señor, sello esta palabra sobre la mente y sobre los corazones de mis hermanos. Yo declaro que esta palabra va a producir y va a dar fruto. Y va a traer fruto a quien a 30, a quien a 60 y a quien al 100 por uno. Porque hoy, no mañana, hoy es el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.